Esta actividad forma parte de las actividades que se están realizando por el tributo a la maestra Louise Hay durante todo este mes de agosto. Y la actividad principal será el 30 de agosto. Así que es un micro taller eh, basado en la filosofía de Louise Hay. Bien, les comento un poquito. Mi nombre es Viviana Migliori. Mi espacio es Centro Anjali, Conciencia y Bienestar. Soy maestra Heal Your Life y el día de hoy les voy a compartir un micro taller sobre el poder de la palabra hablada. Bien. Bien, el poder de la palabra hablada basado en la filosofía de Louise Hay. Entonces vamos a empezar. Bien, hablemos un poco sobre las palabras. Las palabras, tanto nuestro diálogo interno como nuestro diálogo externo está conformado por palabras, ¿verdad? Pero la palabra hablada, ya sea de pensamiento o de la manera en que nos comunicamos, tiene un poder enorme y no somos conscientes de ello. Entonces, todo el tiempo utilizamos palabras y muchas son negativas y realmente no nos damos cuenta. Por eso digo, la pregunta es, ¿somos realmente conscientes de lo que decimos y de cómo lo decimos? ¿Y somos conscientes también de cómo elegimos nuestras palabras? Entonces, Louise Hay dice algo importante, que es lo que digo con palabras vuelve a mí en forma de experiencia. Es decir, nuestro diálogo interno o lo que hablamos hacia los demás finalmente nos crea nuestra experiencia de vida. Bien, el diálogo interno. Les hablo un poquito del diálogo interno. Como les decía, las palabras también están en nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, el diálogo interno está conformado por los primeros mensajes que tuvimos en nuestra niñez y cómo nosotros los interpretamos según la edad que teníamos, porque como ustedes saben, el desarrollo del cerebro depende de cada edad. Entonces, todos esos mensajes que recibimos de niños, pues ahora de adultos ya constituyen nuestro diálogo interno. Entonces, el diálogo interno es la base de nuestras palabras habladas, crea el ambiente mental en que actuamos y actuaremos y también determina el tipo de experiencia que atraemos, ¿no? Lo que le decía de la experiencia de vida, está relacionada con la manera en que pensamos. Entonces, de niños a veces nuestros padres nos decían de pronto, come tus verduras o limpia tu cuarto, que parecían simples frases, ¿no? Pero según la interpretación del niño tenían también otra connotación, podían también significar que podíamos interpretarlo como que teníamos que hacer determinadas cosas para ser aceptados o agradar a los demás, por ejemplo. Y también influye mucho la manera en que nuestros padres, la relación que tenían ellos y cómo vivían la época que nosotros éramos niños. Entonces, hablando del diálogo interno, si nosotros nos despreciamos y no nos valoramos, entonces tendremos una experiencia no tan buena, ¿verdad? Tendremos sentimientos de frustración, de desdicha, búsqueda de culpables, insatisfacción, y culpables ya sea en nuestros padres o en los demás. Pero finalmente no avanzamos, nos quedamos como en un solo lugar, en un estancamiento. En cambio, si nos amamos y nos valoramos, pues nos hacemos responsables de nuestra vida y eso nos vuelve poderosos. Pero no podemos ser responsables de nuestra vida si no somos primero responsables de lo que hablamos, de lo que nos decimos, es decir, de nuestra boca, de nuestra boca. Entonces, las frases y las palabras que usamos, como les digo, son la prolongación de nuestros pensamientos. Y aquí les dejo el primer ejercicio de este microtaller, que es primero prestar atención a lo que dicen los demás, ¿no? La familia, alguien de la familia, alguna amiga, de repente amigo, y escuchar lo que dicen, cómo lo dicen y relacionarlo con la vida que ellos están experimentando. Pero solamente observar, tratar de identificar
palabras que reflejen la experiencia de vida que ellos tienen. ¿No? No es necesario decirles, ay, no deberías decir eso, porque no es la idea del ejercicio, solamente es observar y analizar. Entonces, acá algunas ideas de palabras y lo que implica utilizarlas, que de repente al momento de hacer el ejercicio pueden darse cuenta. Por ejemplo, la famosa palabra debería, ¿verdad? Cuando una persona utiliza mucho la palabra debería, realmente es probable que tenga una vida rígida y que se estanque en situaciones que no puede cambiar. Además, que quiere controlar todo hasta lo que no puede controlar, ¿no? Y normalmente busca culpables, ya es como un patrón que se da y la verdad que debería se utiliza mucho, muchas personas lo utilizamos. Luego el famoso tengo que, eh, también cuando una persona lo utiliza mucho, te determina autoimposición, como que tú mismo te impones cosas, ¿no? Entonces es importante cambiarlo por elijo. Además recuerden que todo lo que hacemos en la vida es por elección, aunque no lo parezca. Bien, y luego, bueno, por un ejemplo de esto es, en lugar de tengo que ir a trabajar, de pronto elijo, ¿no? Tener un trabajo bien remunerado, que me permita pagar mi alquiler, por ejemplo. Luego el pero, ¿no? El pero es una palabra que usamos muchísimo, pero y ahí la uso yo, y nos da mensajes contradictorios. Entonces, si yo digo algo, una frase, y le agrego el pero, entonces estoy dando un mensaje negativo que contradice lo que dije primero, ¿verdad? Y bueno, y luego palabras como no, frases como no te olvides, que en lugar de hacer que la persona no se olvide, finalmente se termina olvidando, porque lo que escuchamos es olvídate, ¿no? Entonces cambiarlo por palabras como recuerda, por ejemplo. Tratar de eliminar em, palabras de connotación negativa. Entonces, empieza también a prestar atención a lo que tú dices, ¿no? Es reemplazar palabras negativas o limitantes y tratar de contar historias positivas en lugar de negativas. Entonces, no hablar malas noticias. Ahora, con todo lo que está sucediendo hoy en día, tenemos la tendencia de siempre contar las malas noticias. Me pasa a mí cuando me reúno con mis amigos por Zoom y siempre terminamos hablando de la situación y de cuántas personas afectadas. Entonces, claro, no podemos negarnos a una realidad, es verdad, pero tratar de cambiar un poco el discurso o darle menos peso en la conversación a las malas noticias, porque tenemos la costumbre de justamente hablar, decir malas noticias para luego quejarnos. Entonces, estamos siempre en el círculo vicioso, la mala noticia y la queja, la mala noticia y la queja. Entonces, darnos cuenta de eso, ser un poco conscientes. Bien, entonces escúchate más, ¿no? ¿Qué dices al despertar? ¿Te quejas, reniegas, te lamentas? Hay personas incluso que maldicen. Escúchate, ¿no? Porque tal vez te levantas con toda la disposición del mundo, pero los hijos, problemas del día a día, al final te hacen decir cosas que no te van a servir, ¿no? Y también hay que ser conscientes de cuáles son nuestros últimos pensamientos antes de dormir. Luis Hay aconsejaba, bueno, lee algo positivo. Si tienes alguna preocupación y sabes que vas a dormirte pensando en eso, pues aprovecha y lee algo positivo. Por ejemplo, en mi caso yo no veo noticias antes de dormir, ¿no? Bueno, trato de no ver noticias, en verdad, pero menos antes de dormir. Y Luis Hay decía que al dormir hacemos una limpieza. Incluso ella decía que le dejaba sus preocupaciones y sus problemas a los sueños para que ellos se los resuelvan, ¿no? O sea, como que te descargas de la preocupación y se la das a tus sueños. Entonces recordemos que todos escogemos nuestros pensamientos. Nadie nos obliga a pensar lo que estamos pensando. Y los pensamientos son la base de nuestro diálogo interno. Entonces, las palabras pueden contribuir a crear o a agravar un problema. No sé si les ha pasado, puede venir alguien a contarles un problema y sí, le puedo dar un consejo que termina creándole, ¿no?, una solución a la persona. Pero también puedes decir algo, quizás sin intención, que termina preocupándola más. Entonces al final estás agravando el problema. Entonces seamos un poco más conscientes
No solo, bueno, con nosotros, al hablarnos a nosotros mismos, pero también con los demás, ¿no? A veces podemos decir frases que no nos damos cuenta y estamos lastimando a la otra persona. Evelinda dice, sí, totalmente, yo me duermo agradeciendo y con afirmaciones positivas. Excelente, sí, es lo mejor. Entonces acá tienen el segundo ejercicio de este taller, que es grabar una conversación por teléfono o de repente con algún familiar o con alguien, algún amigo, y grábala y escúchala. Escúchala y fíjate si hay alguna palabra que repites más de 3 veces. Entonces presta atención, anótala, porque te va a ayudar a identificar tus patrones negativos y tus patrones positivos. Y bueno, hazlo así como una práctica regular, ¿no? Porque uno no se escucha. Uno cree que está hablando en positivo todo el tiempo y van a darse sorpresas. Bien. Bueno, ahora les voy a hablar sobre subconsciente. Nuestro subconsciente no hace juicios, acepta lo que decimos y crea de acuerdo a nuestras creencias. Entonces nos ama y siempre nos proporciona y nos va a proporcionar lo que nosotros afirmamos. No sabe elegir entre lo que es verdadero o falso. Entonces, cuando yo me insulto, el subconsciente lo asume como verdadero. Lo mismo, no sabe elegir entre correcto e incorrecto. Él lo toma como cierto y correcto la información que le llega. Entonces, esto es importante. Al repetirnos algo, se convierte en convicción. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Qué nos estamos repitiendo constantemente? ¿Son palabras amorosas hacia nosotros? ¿O son palabras más negativas que pues finalmente no nos dan una buena experiencia de vida? Entonces, como no distingue tampoco entre yo y los demás, entonces si yo hago bromas despectivas hacia otras personas y critico a los demás, el subconsciente lo toma como si fuera para mí, entonces es como que realmente estoy pensando eso de mí. Entonces empieza a elogiar a las personas también y vas a empezar a notar cambios. Y el subconsciente, bueno, acepta todo lo que decidimos creer. Así que cuidado con el subconsciente. Es súper literal. Bien, ahora les voy a hablar sobre las afirmaciones, ya que venía el tema sobre el poder de la palabra. Las afirmaciones, bueno, las afirmaciones están conformadas por palabras. Todo lo que decimos o pensamos negativo o positivo viene a ser una afirmación. Y la técnica que propone Luis Hay es utilizar las afirmaciones en nuestro beneficio. Entonces, al empezar a darnos cuenta de lo que estamos diciendo y empezamos a cambiar la forma en que hablamos, estamos ya empezando a tener un punto de partida, ¿no? Entonces, asumiendo nosotros la responsabilidad. Entonces, si usan de forma constante estas afirmaciones, finalmente se convierten en creencias. Y todo lo que es creencia, que ya lo tenemos como creencia, nos va a producir resultados siempre. Ya sea creencias positivas, creencias limitantes, creencias negativas, siempre va a haber un resultado. Entonces, al empezar a utilizar esta técnica de las afirmaciones para realizar un cambio, nos vamos a abrir este camino hacia el cambio que deseamos. Entonces, ¿qué es hacer afirmaciones según esa técnica? Es simplemente elegir frases o palabras que eliminen o que creen algo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo eliminamos palabras? Ahí Luis Hay nos da algunas propuestas, algunas alternativas para eliminar, ¿no? Cuando algo me disgusta, simplemente lo bendigo con amor. Es una frase que se puede utilizar, por ejemplo, si tengo una enfermedad o algo, pongo la palabra que quiero eliminar y digo, te bendigo con amor y te libero, te dejo marchar. Y esto puede funcionar para personas, para situaciones, hábitos, objetos, etcétera, todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces la idea es poner la palabra, algo que nos molesta, y repetir esta afirmación. Eso es para eliminar. ¿Se acuerdan que les comenté que hacer afirmaciones es eso, eliminar o crear algo? Bueno, y para crear, primero tenemos que pensar qué es lo que verdaderamente deseamos en este momento. Y le antecedemos la palabra acepto. Entonces digo, acepto lo que deseo, ¿no? Acepto, no sé, un trabajo que me guste, o
acepto eh, un esposo, no sé, lo que se les ocurra. Entonces lo digo como si ya lo tuviera. Ese es como el tip para hacer este tipo de afirmaciones. Decirlo como que ya lo tengo, ¿no? Y ahora viene un pequeño detalle que es sentir que lo merezco. ¿No? ¿No les ha pasado que a veces como que quieren algo, pero en el fondo no sienten que lo merecen? Porque hay esa creencia de que no nos merecemos lo bueno, que no nos merecemos la abundancia, la prosperidad. Entonces esas afirmaciones pierden el resultado porque no nos creemos merecer ese bien. Y nos hacemos como un autosabotaje, tal cual acá en la imagen, ¿no? La persona en el columpio y se está cortando la cuerdita, ¿sí? Y bueno, ahora, para reprogramar una creencia falsa o negativa, porque como les digo, tenemos creencias de toda la vida, de niños, que muchas veces son eh, buenas, válidas, pero normalmente son limitantes. Entonces, Luis Hay sugiere afirmar este tipo de frases: soy valiosa, soy merecedora, me amo, me doy permiso para realizarme. Bueno, y recuerda que las afirmaciones son como semillitas, ¿no? Lo dije el otro día también que hice la presentación del libro La felicidad empieza ahora, que siembras en la tierra, tienes que abonarlas, tienes que echarles agua y esperar que crezcan. No es que tú dices una afirmación y inmediatamente mañana ya está, ¿no? Entonces toman tiempo y hay que tener paciencia durante su crecimiento. Entonces, ¿qué beneficios obtenemos al continuar afirmando? Primero que dejas marchar lo que no deseas, como hablamos de eliminar lo que no quiero, lo que no está en concordancia con mi vida. Y después tenemos tres opciones. O la afirmación se hace realidad, o se abre un nuevo camino que me lleva ya sea a esa afirmación que quiero, a ese deseo o a algo mejor, o vas en camino a tu propósito de vida. O sea, por donde lo vean, las afirmaciones tienen muy buenos resultados. ¿Sí? Es muy importante sentir que uno merece lo que desea. Es exacto, Osvaldo. Evelinda dice sin poderosos cuando se dicen con fe, exactamente, cuando te lo crees realmente de corazón, ¿verdad? Y sientes que lo mereces. Y bueno, este es un tip para hacer afirmaciones, que son las famosas 3P, como para que se acuerden. Primero que sean positivas, ¿no? Que traten de no utilizar palabras con connotación negativa, palabras o negaciones en una afirmación, para nada, todo positivo. Luego que sean en presente, porque ya saben que el subconsciente es literal, entonces si yo digo voy a tener algo, entonces se van a quedar siempre en el futuro, nunca se van a hacer realidad. Luego personales, porque tienen que ser para mí, o sea, tengo que decir soy o tengo, etcétera. Y ojo acá, sí les digo, es importante para las personas que nunca han hecho afirmaciones, es que no se puede influir en los actos de otra persona. Cada uno tiene sus propias enseñanzas y su proceso de vida. Aún ahora que hay, bueno, está pasando tantas cosas, si hay un familiar enfermo, pues no pidas que se sane, porque no es tu responsabilidad y tampoco es tu proceso. Entonces sí, bendícelo, envíale luz, envíale amor, envíale paz. Eso le va a ayudar muchísimo. Bueno, y acá hay dos técnicas de Luis Hay que yo les quiero compartir muy brevemente porque realmente son motivo para otro taller, pero que complementan el tema de hacer afirmaciones, que es uno, el trabajo con el espejo, que es, bueno, tomar un espejo y es una herramienta muy, muy poderosa. Te miras al espejo, a los ojos y dices esa afirmación en voz alta. Y lo bueno de esa técnica es que nos muestra nuestras resistencias, porque es como que eres tú, te estás hablando a ti. Entonces te das cuenta que cuando no te crees algo de lo que dices o cuando te molesta, entonces inmediatamente te das cuenta a qué le tienes resistencia y realmente ahí puedes ubicar el tema del merecimiento. Sientes que no, siento que no me lo merezco. Y además, bueno, nos muestra lo que necesitamos cambiar. Estoy diciendo algo muy breve sobre esa técnica. Y la otra es la visualización, que también complementa muy bien las afirmaciones, que es, bueno, utilizar la imaginación para lograr el resultado deseado. Y acá el tip es hacerlo de la manera más detallada posible, como si fuera verdad, ¿no? Y como que lo estoy viviendo y además
afirmando que lo merecen. No se olviden del tema del merecimiento, porque es importante sentir que lo merecemos. Y disculpen que lo repita, pero es que es clave. Bien, y acaba el ejercicio 3 y ya el último del taller, que bueno, si no has hecho nunca afirmaciones, que bueno, acá hay varios maestros que sí, pero hay gente que pues primera vez que ve el tema, empieza a hacerlas ya. Entonces, solo les pido crear una afirmación, la más importante para ti ahora, y repítela durante un mes. Y una afirmación la puedes escribir, la puedes cantar, la imprimes y la pegas en tu habitación, la pones en de protector de pantalla, de recordatorio de celular, lo que quieras. Pero practícala durante un mes, en la mañana, en la tarde, en la noche. Invéntate una canción y vas después me comentas. Bien, acá les dejo algunas afirmaciones de Luis para que tengan como alguna referencia y alguna idea de cómo podrían ser. Y ella, se las leo. Todo lo que necesito saber se me revela. Todo lo que necesito viene a mí en lugar y en el momento perfectos. Mi vida está llena de alegría y amor. Soy una persona que ama, digna de amor y amada. Estoy sana y rebosante de energía. Donde quiera que voy, encuentro prosperidad. Estoy dispuesta a cambiar y a crecer. Todo está bien en mi mundo. Bueno, Luis Hay era muy amorosa, la verdad. Y bueno, aquí les recuerdo los ejercicios del microtaller, por si alguien entró un poco más tarde. La primera tarea es escuchar las palabras de los demás y trata de identificar la vida que experimentan según la forma en que hablan. La segunda es grabarte una conversación tuya y identificar también los patrones negativos y positivos que utilizas. Y la última es practicar una afirmación positiva durante un mes. Bueno, y un mensaje final que les quería dar, ya me pasé de los 15 minutos, pero bueno, es vigilar, bueno, nuestros pensamientos y palabras siempre, siempre es importante tomar conciencia, ¿no? De nuestros pensamientos y palabras. Yo lo hago mucho en la noche, por ejemplo. Bueno, yo tengo una niñita de 2 años y es súper traviesa y entonces en la noche digo, lo que dije estuvo bien y como que es bueno siempre pensar, si no es en el momento, por lo menos en la noche antes de dormir, ¿no? ¿Qué palabras hemos utilizado durante el día? Y bueno, y perdonarnos siempre, porque no somos perfectos y pues no podemos ser una persona perfecta para agradarle a los demás, ¿no? Y eso también implica pues liberarnos de juicios, dejar de ser tan duros con nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos y darnos permiso también para ser nosotros mismos. Y bueno, y Luis Hay tiene muchos libros valiosísimos, la información es muy importante saberla y leerla, pero la pregunta es qué haces tú con esa información, ¿no? Y bueno, eres la única persona que puede realizar un cambio en tu vida y un cambio importante. Y el primer paso que siempre Luis Hay propone es amarnos a nosotros mismos. Empezar por eso, amarnos a nosotros. Y bueno, les quería compartir esta última frase, decídete a dar el primer paso por pequeño que sea, concéntrate en el hecho de que estás dispuesto a aprender y sucederán verdaderos milagros. Luis Hay. Así que, em, bueno, gracias. Espero que les haya gustado este taller. La información que les doy está abierta, está en los libros de Luis Hay. Este, tendrían que, bueno, tendrían, yo sí usando tendría. Sería lindo que se compren, que adquieran los libros y los lean. Y, y bueno, les invito a seguir con las actividades del tributo a Luis Hay que se van a dar hasta fin de mes de agosto. Distintos maestros Sana Tu Vida los están compartiendo en sus redes. Nosotros los vamos a compartir en Centro Anjali también. Y pueden seguir las actividades en el hashtag tributo Luis Hay 2020. Así que bueno, gracias a todos los que han participado. Un abrazo y cuídense mucho. Nos vemos.